Hay tantas cosas que hacer, hermanos, que hay que tener una agenda completa. Y fuimos a la misión de Tala, toda la tarde, los jóvenes cantando allí bonitos, 7 coros de Navidad preciosos, y tuvimos gente de fuera. El trabajo de Panchito García se está viendo, gente nueva, niños, jóvenes y hombres que trabajan para la misión en cuestión de construcción, y estamos mirando todo el edificio, toda la finca, estamos dándole vueltas y sabiendo cosas. Así que oremos. No se nos ha hecho estar en Atoyac, no nos han recibido en Atoyac, esperamos que nos reciban. Y esta tarde a las 4, hermanos, a la sesión. No nos dejen solos. En este mensaje de esta mañana vamos a salirnos un poquito de Navidad. He predicado 9 mensajes de Navidad en este mes y tengo más, pero en virtud de que es el último domingo del mes de diciembre, pasando ya la Navidad, hice un mensaje que le llamo cualidades que complacen a Cristo. Cualidades que complacen a Cristo. No dejen su Biblia allá en Mateo 8 y en Lucas 7. Mateo 8 y Lucas 7. Qué interesante que Mateo y Lucas, que son de los evangelios que toman la vida de Cristo humanamente, se encarguen, Mateo y Lucas, de relatarnos ese encuentro, un encuentro tan llamativo, tan interesante entre el centurión y Jesús. Mientras el pueblo judío menospreciaba a Jesucristo, no lo tomaban como su líder, que es, hermanos, es nuestro líder Jesucristo. Antes que los líderes humanos cristianos es Jesús. Antes de consultar a un líder hay que irnos a la Biblia a ver qué dice nuestro líder mayor, nuestro líder más importante, nuestro líder hombre y Dios. Por eso nos conoce. Pues el pueblo judío lo menospreciaba. Este hombre, a pesar de ser gentil, de ser romano, y puesto que el pueblo judío estaba avasallado, era tributario del Imperio Romano, y aparte de que este hombre era un centurión que mandaba muchos soldados, él procuró a Jesús. Es interesante eso, un hombre de poder, porque el imperio era Roma, los judíos eran una colonia. No obstante eso, este hombre dijo: el poder que tiene Jesús es más importante que el poder romano. Las palabras de este hombre Jesús son más importantes que las palabras del emperador. Y llama la atención que mientras los judíos no seguían todos a Cristo como debe haber sido, él sí lo siguió y creyó en él, se humilló ante Jesús. Y hay 4 cosas que destacan en este hombre romano, centurión. Cada legión romana tenía 6,000 soldados. Cada legión tenía 6,000 soldados. Y cada centurión mandaba a 100 soldados. Así que tenía 60 centuriones. Roma tenía legiones, y una legión eran 6,000 soldados. Tenía 60 centuriones y cada centurión mandaba 100 soldados. Y llama la atención, hermanos, cuando yo voy a la Biblia, y ustedes también, nos damos cuenta que de los 4 centuriones que encontramos
en contacto con los discípulos y en contacto con el Señor, eran nobles, eran buenos y nobles. Por ejemplo, el centurión llamado Cornelio hacía oraciones, y era un centurión romano, hacía oraciones, y hasta él recibió una orden de Dios, y hasta Dios le dijo a Pedro: ve a ver al centurión, y fue Pedro y le habló al centurión, y este escuchó el evangelio y lo recibió en su corazón, y fue otra persona, un centurión. Otro centurión fue el que se encargó de llevar a Pablo a Roma. Tenía 176 gentes en el barco a cargo del centurión. Pero hubo algo especial. Dice allá la Biblia en Hechos: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento. Vino a aventarse al agua. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Queriendo salvar a Pablo. Uno yendo a Pedro, recibiendo el evangelio. Otro en el barco, custodiando a Pablo, y Pablo fue liberado, fue tratado amablemente por este hombre. En Marcos 15 hallamos al centurión que aguardaba a Cristo en la cruz. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el evangelio? Se admiró, se sorprendió de lo que estaba pasando con las voces de Jesucristo ahí en la cruz, de lo que estaba pasando, las tinieblas y todo eso, los rayos, los truenos. Y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y dice otro evangelista que dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hijo de Dios. Otro centurión. A veces cuando nos dan un cargo aquí político, uno nos pueden ver. No quiero decir ejemplos de otras partes. Cuando el cristiano llega a ocupar un puesto en el gobierno, no nos conoce. Veamos los ejemplos de los centuriones que eran romanos. Y ahora tenemos el de hoy. Este centurión se distinguía ante los ojos de Dios porque tenía un corazón compasivo, era compasivo. Por eso lo dijo al Señor así: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y dice Lucas que quería que fuera a su casa, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y digo, es raro que un centurión tuviera compasión de alguien, sobre todo de un esclavo. No les importaba la vida, ni el sufrimiento, ni la muerte del esclavo. Lo único que importaba al imperio romano era el sistema económico. Era lo que les importaba. Vemos nosotros que por los amables gobiernos que tenemos y que oramos por ellos, muchas veces vemos que lo que más interesa es el sistema económico, que suben los impuestos y los vuelven a subir, y suben las cosas, y las cosas que necesitan son más caras. Hay que orar porque la gente que ostenta puestos gubernamentales no les importa tanto el sistema económico. A Roma le importaba mucho el sistema económico, fuera de eso no les importaba nada el pueblo, la gente. No era el caso de nuestro hombre aquí, centurión. Le interesaba la vida, la salud de su criado, que estaba paralítico, gravemente atormentado. Era un hombre que tenía un corazón tierno. Dicen que la persona que no es un poco compasiva tiende a ser un dictador. Cuando no hay compasión, cuando no tienes un corazón tierno, tendemos a mandar, y hace esto, y hace aquello, y no me interesa. Eso es falta de compasión. No importa con quién, pero cuando no vemos con amor, con
cariño, consideración, con ternura a los demás, estamos tendiendo a ser dictadores. A veces nos portamos así, ¿no? Damos órdenes, órale, hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Pues es no tener compasión, es tener voz de mando. Y es la primera cosa que le interesó a Jesucristo, la compasión que tenía este centurión. Los esclavos en el tiempo de Jesucristo eran vendidos, ponían en fila a las mujeres y a los hombres. En fila, para que los empresarios o los hombres de casa fueran y compraran un esclavo. Dicen que le veían así, a ver, haz fuerza en las piernas, a ver, tira esta patada, ahora, y los ponían a tener ciertos movimientos para ver si les gustaba aquel soldado o aquel esclavo. Y lo mismo que las mujeres. Dicen que en el tiempo de Jesucristo, dice Flavio Josefo, que costaba más una vaca que una mujer. Costaba más una vaca que una mujer. Entonces iban y vieron a las mujeres ahí. Era terrible, pero yo cuando pienso, se levanta un Abraham Lincoln, un John Kennedy, y aquí en México también gente que abolió la esclavitud, hombres que tienen el Espíritu de Dios, por supuesto que sí. Oramos para que nuestra gente que tiene mando tenga el Espíritu Santo y haga palabras y haga hechos que ayuden a la comunidad. Eso se espera mucho en la iglesia. Y este rasgo de este hombre era importante. Había un escritor romano Barrio, que dividía los instrumentos agrícolas en tres cosas, entre los articulados, inarticulados y mudos. Los articulados eran los esclavos, los inarticulados eran las bestias, los bueyes, y los mudos eran la carreta, el vehículo de labranza. Este era un escritor romano. Así es que lo único que distinguía entre la bestia, la carreta y el esclavo es que el esclavo podía hablar. La única importancia, lo único que le sobresalía, que él podía hablar. Hermanos, hay mucha ventaja y madurez cuando un cristiano no es ni avaro ni codicioso, porque el avarismo y la codicia no nos recomiendan mal. Yo pienso que realmente el que tiene compasión y es generoso, es bueno, es tierno, es aquella persona que es maduro. El que da, el que se desprende, el que comparte, es más maduro que muchas personas, es más maduro que muchas personas. Aquel agarrado, codo, tacaño, eso no es maduro, es inmaduro, porque el rasgo en que podemos ver y conocer a una persona que es compasiva, que es tierna, es que da, es que comparte, es que regala, es que busca ayudar. Ese rasgo Jesucristo lo bendice y fue la primera virtud o cualidad que tuvo este hombre centurión. Era compasivo y a Cristo le agradó su compasión y fue agarrando gracia. Empezó la gracia de Jesús con este hombre. Desde un principio, cuando dijo, tengo en mi casa a mi esclavo enfermo, dijo, yo iré y le sanaré. ¿Saben qué? Cuando yo leí este pasaje y tenía en Lucas, veo que lo trajo a Cristo a ir a la casa del centurión era la fe que tenía, porque la fe atrae el cielo, la fe atrae a Dios, no el dinero, no la cultura, no lo que sabemos hacer. Lo que atrae a Dios a la iglesia, hermanos, es la fe. Y donde quiera que vemos, vamos en este pasaje, vamos, no vayas a mi casa, no vas a decir tu palabra. Todas esas cosas atrajo la atención, abarcó la vida de Jesucristo. La fe, hermanos, nos lleva al cielo y nos trae a Dios. No importa cuánto dinero tenga, o qué sepa usted, o cuántos idiomas sepa hablar, o cuántos libros tenga en su casa, eso no interesa. Aquí interesa la fe. En el templo, en la iglesia, más que su vestido,
nos importa su fe. Lo que nos ayuda en la casa no es lo que trae en su cartera. En la casa de Dios nos ayuda su fe. Con la fe se suben los cultos, alaban a Dios, se sanan enfermedades, se resuelven problemas, se quitan tensiones, nerviosismos, por la fe. Y yo creo que cuando vamos a la casa de Dios debemos pensar, tengo fe. ¿En qué ayudo a la iglesia? No tanto que mi diezmo, tanto que mi dinero, que mis habilidades, es mi fe. Por eso, cuando vamos a la casa de Dios, digo, llevo fe, suficiente fe, para ayudar a los hermanos que traen fe y nos conectemos unos a otros por la fe y juntos vayamos arriba con nuestras alabanzas y oraciones y lecturas de la Biblia y comportamiento y obras. Pero también tenemos que otra cualidad de Jesucristo es precisamente la generosidad. Dice en Lucas 7, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, eso dice en Lucas, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estaban reconociendo las obras del centurión, los judíos, de ahí empieza la bondad de este hombre centurión que les ayudaba a los judíos a tener un templo. Yo supe, en una parte el gobierno les dio el terreno para un templo. Y luego les ayudó con costales de cemento. Y luego les mandó ladrillo. La gente que le da al presidente de la República un sobrecito, le dice, tenemos esta necesidad en la casa. Y le da un sobrecito. Pero cuando el gobierno ve que los cristianos trabajan y están orando al Señor, les dice, les voy a dar ese terreno que está ahí. Hagan su templo ahí. Su templo, no una lonchería, su templo. A pesar de ser romano y con cargo, amaba a los judíos. A pesar de que el pueblo judío era tributario, el centurión les edificó un templo para que adorasen a gusto al Dios de los cielos. El romano, el centurión, el empleado del gobierno romano, a los judíos que los tenían en poco. El pueblo judío ha sufrido mucho porque no quisieron reconocer a Jesús como el líder, como el Salvador. Por eso les ha ido tan mal a los judíos. Y que me oigan lo que estoy diciendo. Cuando el pueblo judío abra su corazón a Jesucristo, las cosas le van a cambiar. Había una tienda en El Paso, no sé cómo se llama, el dueño era una tienda grande, casi media cuadra. Estaba a cargo de un judío, bueno, el judío era el dueño. Y me acerqué a él y le hice preguntas. Dijo, el Mesías no ha venido. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó usted eso? Muchos judíos siguen igual. Por eso las persecuciones y los asesinatos y los robos de este pobre pueblo. Sin embargo, es el pueblo de Dios, racialmente. Todos somos hijos de Dios. Todos somos el Israel espiritual, los judíos espirituales. Dice el versículo 7, dice que Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. Quería ir a la casa. Tenemos la oración del rey Ezequías. Ezequías en Isaías 38, del 1 al 3. Porque quiero decirles, hermanos, que la ley, por la ley, seremos juzgados en aquel día. Somos salvos por gracia, no podemos ser condenados. Así nos partemos, pero si tenemos a Cristo en el corazón, si nos hemos entregado a Jesús y le hemos abierto el corazón y le hemos dado la vida, ya somos de Dios. No podemos, Dios es perfecto, Él va aumentando la bendición, Él no puede quitarle la salvación, de acuerdo con varios versículos de la Biblia. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada nos separa del amor de Dios. Sin embargo, lo que va a servir de norma en aquel día del juicio de Dios es las obras que hemos hecho de acuerdo a la ley. A la ley. La ley, los 10 mandamientos se generan
centenares de mandamientos de ahí. Ahí dice, no robarás, por ejemplo. En el día del juicio no va a decir, te robaste esta pluma el día tanto, el otro día te robaste este billete. No va a decir, tú transgrediste mi reglamento, mi ley de no robarás. Ahí se incluye todos los robos que se han hecho. Por eso es importante. Entonces vamos a ser juzgados por la ley en aquel día. Pero ¿qué dice de Ezequías? Ezequías, acerca de las obras que él había hecho. En aquel día Ezequías se enfermó de muerte, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Son las obras. La ley dice, no harás. Sí, y también dice Dios lo que debemos hacer, lo que no y lo que sí. Y aquí Ezequías está rogando por su salud, porque Ezequías había hecho buenas obras al pueblo. Él metió el acueducto de 600 kilómetros trayendo el agua a todo Jerusalén. Una cosa que hizo Ezequías. Y Dios vio eso. Dios vio con beneplácito que Ezequías le estaba recordando a Dios lo bueno que había sido con el pueblo. Por lo tanto, Dios mandó otra vez al profeta Isaías para que le dijera, te alargo la vida 15 años. También movemos a Dios así. La fe nos atrae a Dios. Las obras agradamos a Dios. La fe nos acerca a Dios. Las obras hacemos que Dios se complazca. Dos cosas. Con la fe, Cristo escuche mi oración. Y con las obras, complazco. El diezmo es una obra, es un mandamiento. Complacemos a Dios, agradamos a Dios. Y las buenas obras que hacemos también agradamos a Dios. Ahí en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, llevamos dos cosas aquí. Las obras nos van a traer bendición en la vida y nos va a traer también premio en los cielos. La fe es para que Dios venga a nosotros, que Dios esté con nosotros. Las obras para agradar a Dios. ¿Ves? Ahí, ese balance. Con la fe alabo a Dios, con las obras complazco a Dios. Hay una mujer en los Hechos llamada Dorcas, que hacía túnicas y limonas y hacía buenas obras. Y llegó el apóstol Pedro y oró de rodillas y ella resucitó. Él no la resucitó, fue Jesús el que la resucitó. Él oró implorando a Dios su bendición para que Dorcas se levantara, o sea, Tabita se levantara. Dorcas era en griego, Tabita era en hebreo. ¿Para qué se levantara? Para que resucitara, porque ella agradó a Dios. Ella agradó a Dios con las obras que estaba haciendo. Hermanos, la generosidad es algo que llama la atención a Dios y que Dios bendice, que Dios premia. Este hombre fue generoso al levantarles un templo a ellos, a los judíos, y eso fue ganando la confianza de Jesucristo. Tenemos que ganar su confianza en nuestras vidas a Cristo. ¿Cómo puedo convencer a Jesucristo? Cuando le pide a Dios perdón por el mismo pecado 2 veces, para mí es digno de vergüenza. Cuando le pedimos a Dios perdón por el mismo pecado que cometemos, es una vergüenza. Ya no vuelvo a robar, Señor. Perdóneme otra vez robé. Yo he pensado eso y le digo como pastor, procure no pedir perdón por la misma cosa 2 veces a Dios, porque la segunda no le va a creer. Pero también le agradó
al Señor la humildad del centurión. Dice aquí en Mateo 8, no soy digno de que entres debajo de mi techo. ¿Qué dijeron los judíos? Es digno de que le concedas esto. Dice allá, los judíos, allá en el Mateo 8:8, el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. No estoy digno de que entre bajo mi techo. Según los judíos era digno porque había levantado un templo para que adorasen a gusto. Ellos dicen, es digno. Y Cristo dice el centurión, no soy digno. Vemos esa correlación de palabras. Dice, Señor, es digno de que le conceda lo que está pidiendo, que vayas y sanes a su siervo. Es digno. Pero dice más adelante que dice él, no soy digno. Es humildad, es mansedumbre. No soy digno de que me concedas esto, no soy digno. Es interesante eso. A veces cuando dice la gente, es muy buena gente. Yo no soy buena gente. Es muy trabajador. Yo no soy tan trabajador como piensas. Ese es ser humilde. Y aquí tenemos esta cualidad del centurión. Es humildad. El Misna, un libro judío, el Misna, prohibía a los judíos entrar a casa de un gentil porque se contaminaban. Cristo era gentil y estaba dispuesto a ir a la casa era judío, y estaba dispuesto a ir a la casa de un gentil, entrar a la casa de un gentil. Dios puede contravenir las reglas de la naturaleza, de la sociedad, de la muerte. Él lo puede hacer, porque es el dueño, porque es el creador, porque es el Señor de señores. Y en este caso, que los gentiles decían los judíos, no entres en la casa de aquel gentil porque te contaminas con su pecado, con su mal obrar. Cristo está dispuesto a ir a esa casa. Tampoco le obligó el centurión a ir a su casa, podía haberlo obligado porque era jefe, tenía poder, no lo obligó, sino que le dijo, no vayas a mi casa, no soy digno que vayas a mi casa, no soy digno. Cuando vamos a ver centurión en Mateo y en Lucas, nos damos cuenta que sí era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía fe en el Señor. Juan el Bautista decía que no era digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias de Jesús. La vida del cristiano debe ser de humildad. Dice el apóstol Pablo que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. La humildad, la mansedumbre es un tópico central, recurrente en la enseñanza de Jesús. En las bienaventuranzas, bienaventurado el manso, porque recibirá la tierra por heredad. Jesucristo fue humilde en toda su vida y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, dijo el Señor Jesús. Tenemos que ser humildes, hermanos. Bajémonos de nuestro pedestal. No gritemos, no obliguemos a la gente. Digamos, ¿me puedes hacer esto? ¿Tienes tiempo de ayudarme en esto? La humildad es un vestido espiritual que mucha gente sin ser cristiana lo tiene. Nosotros conocemos a nuestro Salvador y sus virtudes también y sus mandamientos también. No solamente debemos enseñarla por precepto, sino dar ejemplo de humildad. Hermanos, sean humildes. Como dijo un amigo, mi orgullo es ser humilde. Hermano Eliseo, mi orgullo es ser humilde. Qué humildad de hombre, ¿no? La humildad es una cualidad que agrada. Pero la última cosa, a Cristo le complació la fe del centurión. La fe, porque cuando dice, yo iré y le sanaré, dijo el centurión, Señor, no soy digno. Y dice el 9, no, ahí mismo, de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. En Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio de los antiguos.
Y aquí le está diciendo el centurión a Jesucristo, solamente di tu palabra y mi criado sanará. Solo di tu palabra. Qué fe la de este hombre, qué fe la de este hombre. Por eso admiraba a Jesucristo, se sometía a Jesucristo, adoraba a Jesucristo. No solo era compasivo, generoso y humilde, sino tenía fe. Y cuando dijo así, dice la Biblia, al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se admiró Cristo de aquel hombre romano. Dicen los evangelios que entre los seguidores de Jesús iban fariseos, iban saduceos, iban sacerdotes. La vida que Cristo llevó, es más, lo que más nos puede atraer gente para Cristo es la vida que llevamos, no lo que predicamos, no lo que enseñamos, no lo que traemos en la mano, que es la Biblia. Lo que más convence a la gente es la vida de uno. Dicen, un hombre cristiano en la casa que tiene familia incrédula, lo que están viendo no es lo que dice, es lo que vive. No es tu predicación, es tu forma de vivir, es lo que me convence y no lo he visto. Le convenció la fe del centurión. Irán al infierno. De ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que tenemos que saber, que es lo que nos salva. Las buenas obras complacen a Cristo, pero la fe nos trae a Cristo al corazón. La fe vive en nosotros con Jesucristo. Tenemos que hacer esa diferencia entre fe y obras buenas, y las dos son buenas. Y debemos complacer a Jesucristo, hermanos, con esas 4 virtudes que aquí nos presenta el centurión. Pero ¿quién quisiera en esta mañana tener esa fe que tuvo el centurión? Acercarse a Jesucristo, decirle, Señor, yo sé que tú eres el Salvador. Tú naciste en Belén, moriste en la cruz. Tu mensaje, tu misión era salvarnos. Y yo estoy listo para tener fe en ti. La fe es lo que me salva, es lo que me acerca a Dios a través de Jesucristo. Si alguien en esta mañana quisiera decir, yo me entrego a Jesucristo, yo tengo fe suficiente, yo creo en Él como Hijo de Dios, yo quiero ser como el centurión, yo quiero creer totalmente en la palabra de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere usted en esta mañana decir, yo tengo esa fe en Jesucristo, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero que mis pecados sean perdonados? Si usted piensa así en este momento, piénselo. Voy a orar y usted lo va a pensar. Padre nuestro, te damos gracias por esta tu palabra santa, maravillosa, por este hombre centurión que demostró estas virtudes, especialmente la fe en ti. Concédenos tener esa fe que nos lleva a ti y que por la cual tú vives en nuestro corazón. Eres nuestro Salvador. Tenemos la esperanza de la vida eterna por la fe. Te rogamos, si en este momento una persona quiera declarar su fe delante de Dios, viniendo a través de Cristo Jesús, entregándose a Cristo Jesús por la fe, te rogamos que le des esa oportunidad en este momento. Que diga, yo quiero, en estos días que festejamos al niño Jesús, el Salvador del mundo, yo quiero entregarme a ti, oh Señor. Yo tengo fe en ti, que eres suficiente para perdonar mis pecados y darme vida eterna y bendecirme en la vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Levante su mano rápidamente y diga, yo tengo esa fe. Yo quiero esa fe que me acerca al Señor, esa fe que me atrae a Dios. ¿Quién lo quiere? Cualquier persona levante su mano. Con toda confianza vamos a orar por usted. Yo quiero esa fe que me lleva a Jesucristo. Pero el hermano está confirmando su fe. ¿Quién más? Levante su mano. ¿Quién más desea? No tenga temor.
Y si usted se ha creído que cristiano no lo es un momento de decirle al Señor, Señor, francamente no me siento hija tuya o hijo tuyo, yo quiero tener fe en ti. ¿Quién no desea? Levante su mano para orar por usted, cualquier persona. Quizá no tenga usted ahorita el deseo de hacerlo, pero a lo mejor no tenga otra oportunidad de escuchar otra palabra de Dios como esta. Señor, te damos gracias, porque en nuestros corazones hay el deseo de acercarnos a ti y pedirte perdón, vivir contigo en la vida, que seas nuestro guía, nuestra dirección. Bendice a los hermanos que confirman su fe en Jesús. Bendice a aquellas personas que quizá van a retardar su deseo de tener esa fe. Te rogamos que le des oportunidad de oír otra palabra tuya y otra invitación tuya para venir a Cristo, a los pies de Cristo Jesús, tomando al Señor como su Salvador. Bendice a la congregación en esta hora. Pedimos que todos tengamos esa fe suficiente en ti, que en eso nos parezcamos a este centurión, bueno y amable, noble, que tengamos esa fe, Señor. No necesitamos verte retratado en alguna parte, porque es por la fe que tú nos recibes y vamos a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Dios verano, nuestro Dios amante, en Cristo Jesús. Amén.